Buenas noches, estimada profesora. Ahora les voy a hablar sobre el cuadro de pestel que hice. En este caso se trata de mi empresa. Es un emprendimiento que comenzó más o menos un año atrás. Vendemos actualmente insumos médicos en áreas hospitalarias, clínicas, en centros de salud, en veterinarias y en algunos laboratorios clínicos de la ciudad. Entonces, en base a lo que le estoy comentando fue que se hizo este análisis. Para empezar, bueno, hablemos de los factores políticos. De los factores políticos que nos puede afectar ahorita, de pronto sería cambios en la economía, pero últimamente se han mantenido estable, entonces no ha sido necesario, no es que nos esté afectando en gran medida esta fuerza, la política. En la legal se ha endurecido, sí nos está afectando porque se ha endurecido bastante, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de permisos de funcionamiento. Ahora, por ejemplo, si una distribuidora de insumos médicos particular como la mía vender a cualquier institución, necesita tener permisos de funcionamiento, necesita tener normas de almacenamiento, de buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución, los cuales en mi caso, por ejemplo, que yo estoy empezando, que es una empresa un poquito complicada. El factor económico, definitivamente se necesita un buen margen de capital, porque hay varias instituciones que no pagan puntualmente, sobre todo, obviamente, las del Estado. Entonces, para absorber esa deuda se debe contar con un buen tema de capital. Ahora tenemos el tema de proveedores. Los proveedores, por ejemplo, cuando uno está empezando en este tema de vender, cuando uno va a realizar las primeras compras son de contado. Entonces, si uno no tiene el capital y si a uno no lo conoce, no le dan crédito. Ya después de que uno lo conoce, le dan un tipo de crédito, pero como le digo, el comienzo es complicado. Entonces, igualmente se necesita un buen capital. Rivalidad de los competidores, hay muchísima competencia, hay gente que, eso me comentaban el otro día, hay gente que ha sido despedida, entonces lo más fácil es coger y empezar a vender insumos médicos. Entonces hay muchísima competencia y los mismos precios que, por ejemplo, manejo yo, puedo encontrar que están vendiendo a la mitad de precio, exactamente el mismo producto. La competencia, eh, el océano es completamente rojo. Demasiada competencia en el tema de insumos médicos. Sustitutos, cualquier cantidad de sustitutos. Han venido muchos insumos médicos, no solo chinos, sino pakistaníes, iraníes, americanos, colombianos. Entonces, sustitutos en una gran cantidad. En el factor medioambiental, este factor hasta el momento, la empresa no tiene mayor influencia. En lo sociocultural, lo único que yo me he encontrado es que hay gente que tiene estigma de que si es chino es mala calidad. Entonces todavía me ha costado un poquito penetrar el mercado por este tema. Eh, los clientes, como podemos ver, todas las instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud, incluyendo las que le presten, por ejemplo, servicios a los animalitos, como las veterinarias. Y tecnológicos, sin tecnología uno no es nadie. Igualmente, para tener una buena página web, para tener redes sociales activas, por ejemplo, se necesita inversión. Entonces, todo se reduce a tener un buen flujo de capital. Entonces, ese sería mi análisis de mi empresa. Como le dije, se llama Ecomedical Integral, en la que actualmente llevamos trabajando un año. Muchas gracias, ingeniera.